oyentes, sean todos bienvenidos y bienvenidas a su programa Derecho y Justicia Social. Damos gracias a Dios por un día más de vida, por otra oportunidad de estar ante sus televisores en Full HD, Canal del Sol. Recuerden que este programa, ustedes pueden suscribirse al canal de YouTube Derecho y Justicia Social y le va a llegar directamente el programa a sus celulares, a su tablet o a su computador. Bien, vamos a dar la bienvenida al doctor Jacobo Peña. Buenos días, Bienvenido, doctor. doctor. Gracias. Doctor, usted sabe que nuestro introito en el programa tiene que ver con la familia, base de la sociedad, la obligación de los padres de educar a sus hijos, de estar ahí con ellos. Incluso los padres tienen que educar a los hijos no solamente en la fe cristiana, sino en lo que tiene que ver con la sexualidad, especialmente ahora que se habla del matrimonio infantil, de las normas del matrimonio infantil. Las leyes dominicanas, especialmente el Código Civil en su artículo 144 al 148, me parece, pues hablan de la situación del matrimonio infantil en el aspecto legal. Los jóvenes a partir de los 18 años y la joven a partir de los 15. La sociedad dominicana, a través del tiempo, pues ha ido sufriendo las consecuencias, ¿verdad?, de lo que es el matrimonio entre personas con una edad muy avanzada y niñas de hasta 11 y 12 años, porque la interpretación del Código Civil, que es del siglo XIX, 1889 más o menos, pues creo que en su artículo 148 habla de que los jóvenes antes de los 25 años tienen que pedir autorización a los padres y las jóvenes antes de los 21 años también. Entonces, en la costumbre se acoge también lo que reitera el mismo Código Civil, que habla de que la autorización de los padres tiene que darla. Y entonces, cuando los padres autorizan a menores de 18 y de 15 años, pues se van al oficial civil y contraen matrimonio. Pero también las mismas leyes dominicanas establecen de que esos padres o tutores, cuando no se busca la autorización de ellos, pues pueden impugnar ese matrimonio. Ahora bien, doctor, lo que tiene que ver con el infante, nosotros utilizamos mucho el término infante en su etimología, pues especialmente la palabra latina, que viene del latín infante, tiene un significado en la mayoría de los países latinoamericanos, quiere decir el que no puede hablar, el que no debe hablar. Le dan esta definición a la palabra infante. Y también, dependiendo el origen, la cultura, el país, pues la primera infancia la circunscriben, doctor, desde 0 a 5 años. Y también se circunscribe de acuerdo al desarrollo físico o psíquico-social del niño. Por eso la Asamblea General de las Naciones Unidas, que hemos hecho alusión aquí en varios programas, de 1989, pues deja claro de que el matrimonio debe ser a los 18 años, a partir de los 18 años, pero que va de acorde a la legislación del país de que se trate. O sea, también ellos dejan un espacio para que esos países, a través de sus leyes internas, definan la edad en que debe casarse una persona joven o los jóvenes. La situación socioeconómica, ¿verdad?, de nuestro país y el sistema educativo eh, nos hacen un llamado a gritos de que esta situación hay que regularla. Yo mismo estoy de acuerdo de que tiene que ser a partir de los 18 años para ambas partes. ¿Por qué? Porque dejarle esas prerrogativas a los padres con unas condiciones socioeconómicas deplorables. Todos sabemos, doctor, que el Estado no hace la inversión que tiene que hacer en lo que son las familias, en el orden laboral, en el orden de salud, en el orden educativo, en el orden, en todos los sentidos. Entonces, muchos padres recurren a que sus hijos se casen a corta edad para que en cierto modo quitarse un peso de encima, según ellos dicen, y a veces hasta para que sean proveedores de ellos mismos. Lo que vale decir que si bien es cierto que estamos de acuerdo con esa legislación de que sea a partir de los 18 años, eh,
estamos también de acuerdo en que el Estado tiene que trabajar al lado de las familias. Por eso nuestro introito, como dije anteriormente, pues va en base a la familia, la orientación que dan los padres y también los especialistas en lo que tiene que ver con la vida reproductiva del ser humano aconsejan de que mientras más se retarda la actividad sexual, pues es más beneficioso para la persona, se prolonga más su vida sexual en el tiempo y su disfrute. ¿Qué usted tiene para decirnos sobre eso, doctor? Realmente usted ha tocado un tema muy importante en relación al matrimonio. Yo considero que la madurez del ser humano, tanto en el sexo masculino como en el sexo femenino, se inicia a partir de los 12 años en adelante, y la madurez mental del individuo ya a partir de los 7 años ya el individuo tiene su cerebro formado y tiene una madurez que puede a veces discernir algunas cosas que son de adultos. Ya vemos la televisión, los jóvenes que han desarrollado a través de programas de televisión en grandes urbes sociales, donde realmente un jovencito de pequeña edad, de poca edad, puede hacer unos programas de televisión y radio muy avanzados en estos momentos. Ya vemos cómo realmente el mundo se moderniza y avanza sobre el tenor de las cosas, sobre la cultura mundialmente. Ya recientemente vi por televisión un joven dominicano que está participando en cines allá en Estados Unidos, haciendo películas y participando en programas de televisión donde realmente se ve la capacidad de la juventud antes de los 15 años. Ya han hecho películas, han hecho programas de televisión que son de importancia para el mundo actual. Ya ver el desarrollo del joven, la juventud pequeña, jóvenes de 5 y 7 años que han aparecido en la televisión y en la radio, con un programa de televisión y de radio avanzada, donde realmente manifiesta sus inquietudes y su desarrollo mental con los tiempos modernos. El tiempo está bastante avanzado y la juventud tiene capacidad, y hay niños que nacen con una capacidad exagerada para manifestar sus inquietudes al mundo. Sí, precisamente, doctor. Esa decisión que se tomó en la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989, que de hecho dio paso a la legislación del Código del Menor, en ese tiempo la 1494, y que ahora es la 13603. También hay las Naciones Unidas en esa Asamblea General dejan abierto la facultad de los pueblos, y que tiene que ver también con lo que usted menciona, de acuerdo al desarrollo psíquico y mental del ser humano, del niño o del joven. Pero hablando, como decíamos anteriormente, de que la estructura socioeconómica de la República Dominicana pues no permite esa situación porque vienen los abusos. Fíjense que cada día aumentan más los abusos a menores de parte de personas adultas y es una situación que hay que corregir. Por ejemplo, las reglas hebreas, las leyes hebreas, es en el tiempo de Jesucristo especialmente, pues le daban la facultad al joven, ya el joven a partir de los 12 años, como usted dice, tenían la libertad de decidir. Los padres ya no intervenían en sus decisiones. Por eso vemos cómo Cristo a los 12 años va al templo y cuando los padres lo encuentran le preguntan el por qué y él dice que yo tengo que estar en las cosas de mi padre. Ya Cristo había tomado una decisión que en las reglas hebreas pues ya era algo normal, en los términos como la bar misbat y la bar misbar, entre hembras y jóvenes. Eso quiere decir esos términos legales y bíblicos de que ya los jóvenes tenían una libertad para decidir sobre sus decisiones y especialmente sobre sus cuerpos. Ahora bien, doctor, la situación actual es diferente, especialmente en los países latinoamericanos. La República Dominicana lleva la puntera en lo que son los matrimonios con personas menores de edad. Nosotros tenemos un gran problema con muchos jóvenes que no terminan de desarrollarse ni física ni psicológicamente ya con un compromiso como lo es el matrimonio, como el convivir con una persona que le lleva 30 y hasta 40 años de edad. El joven no se desarrolla en los términos naturales y todavía su cuerpo no está preparado para la maternidad o para ser padre. Realmente, no solamente eso, ¿no? Sí que realmente la juventud debe estar preparado, no solamente en lo académico, sino en su fisionomía, en su cuerpo, porque realmente los seres humanos, la, 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 la creación de hormonas que
comienzan ya a existir en la juventud a partir de X edad, de 12, 11 años en adelante, le hace falta para su formación de su cuerpo. Y así mismo se va madurando su mente, su psique. Ya hoy en día, realmente, hemos observado que hay juventud, niños y personas bastante jóvenes que tienen capacidad suficiente por encima de muchos adultos. Ya lo hemos visto, como mencioné hace un momentito, en la televisión, en la radio, donde realmente la independencia de muchos pueblos como el nuestro, nosotros vimos que realmente Juan Pablo Duarte, ya a la edad de 12 años, era una persona que tenía conocimiento de lo que podía suceder en el futuro de la República Dominicana. Y a esa edad, sus padres observaron que él tenía capacidad suficiente y que el medio ambiente dominicano no tenía esos métodos científicos, académicos, donde él pudiera desarrollarse y prepararse para su futuro. Y lo envió a España a través de un amigo que viajó a Estados Unidos para que el niño se preparara en España y así pudiera cooperar y beneficiarse en sí y cooperar con sus principios que él tenía ya ideados en su mente, qué buscaría él en el futuro para beneficiar a los dominicanos. Y esa fue su trayectoria de muy joven, a la edad de 12 años en adelante, ya tenía esos principios ya trazados, y a eso se debe nuestra independencia, nuestra constitución, nuestro manifiesto, y muchas cosas que sucedieron en el pasado, y que hoy en día lo estamos nosotros disfrutando. Sin embargo, como hablamos anteriormente, pues el diseño actual, social, económico, nuestras estructuras en Latinoamérica y también el orden natural, podemos decir, la, la niña de 12, 13, 14 años, pues es una edad donde debe agotar algunas inquietudes de adolescente, ¿verdad? Algunos descubrimientos y las razones que tienen que ver con la formación de la familia se va aprendiendo en la misma familia. Si un adolescente de menos de 15 años, de 14, 13 años, que todavía no tiene una conciencia de lo que es formar un hogar, de la responsabilidad que consiste o que envuelve el formar un hogar, contrae matrimonio especialmente con una persona que le lleve 20, 30 y hasta 40 años, pues muy posiblemente colapse, no solamente en el aspecto de su estructura de convivencia matrimonial en el hogar, sino también en lo que es en la violencia. En los últimos años, hace muchos años atrás, hemos visto el incremento, ¿verdad?, de la violencia de género y donde muchas niñas que se han casado, por ejemplo, 14, 15 años, y tienen hijos que parecen novios. Entonces, una niña de 12 años cargando un niño que puede ser una muñeca, imagínese usted el impacto que eso tiene, no solamente en la niña en sí, sino también en su entorno, en los que la ven, en el ejemplo. Y es cierto, en el 1954 se formó lo que se dice el concordato, lo que se llama el concordato, la Iglesia Católica con el Estado Dominicano, con Trujillo. Y la Iglesia Católica y el gobierno se comprometieron a trabajar juntos todas esas cosas, lo que es el matrimonio, lo que es la creación de institutos, lo que es la religión católica. Y yo pienso que, y siempre lo reitero, que la Iglesia y el Estado pues deben seguir trabajando juntos para promover el matrimonio y promover el matrimonio dentro de una edad aceptable a partir de los 18 años. Vamos a una pausa y volvemos en breve. Bien, estamos de regreso con todos ustedes. Este tema del matrimonio infantil, pues, es un tema muy importante que debemos seguir tratando con la firmeza y la conciencia necesaria. Doctor, hay otro tema de salud que ya tenemos desde marzo aquí en la República Dominicana y en el mundo desde diciembre, ¿verdad? Lo que es el tema del COVID-19. COVID-19, se habla de levantamiento de el levantamiento del toque de queda, la flexibilización del toque de queda. Pero imagínese usted, doctor, usted que es aspirante legítimo al defensor del pueblo, imagínese usted que en este tiempo de comercio,
donde las pasiones en tiempos normales se disparan, esa ansiedad por consumir, por comprar, por comida, por bebida, que se flexibilicen esas normas, ¿verdad?, del toque de queda. ¿Y qué va a hacer el pueblo? Un pueblo ávido de diversión, un pueblo que no está, un pueblo alegre, que no está acostumbrado a estar encerrado, a tener limitaciones. Si el Estado flexibiliza esas normas, yo pienso que en enero podemos tener muchos problemas de salud con respecto al COVID-19. Usted que aspira a defensor del pueblo y con la ayuda de Dios esperemos que lo logre, ¿qué medida usted tomaría ahora mismo con respecto al COVID? ¿Qué planteamiento usted le haría al Estado como defensor del pueblo? Realmente el pueblo necesita ser educado en todas las vertientes, como lo he mencionado anteriormente. Lo que se quiere es que el pueblo tenga conciencia y que el Estado persiga y persista manteniendo lo que es la educación hacia la ciudadanía. Hemos hablado sobre la educación a nivel primario, familiar, secundario y universitario. La educación es necesaria para todos los pueblos a nivel mundial. Si tenemos conocimiento de lo que es una pandemia, lo que es una epidemia, y el distanciamiento que se pide a la ciudadanía para que realmente se mantenga fuera de peligro en cuanto a los acercamientos sociales que realmente el pueblo persigue en los días festivos, como realmente se esperan ahora para diciembre, es una medida que realmente el pueblo debe mantener y tener conocimiento de qué son las complicaciones que trae como consecuencia el estar haciendo grupos, donde realmente hay una epidemia mundial que afecta a la sociedad mundial en todos los puntos de la Tierra. Y si conocemos un poquitico de historia de lo que es un virus, el coronavirus que se ha mencionado desde principios de año, iniciándose en China, en Wuhan, donde realmente se conocieron los primeros virus, coronavirus, donde existen 7 cepas de esos tipos de virus que afectan al ser humano, pero de los 7 hay 4 que son menos agresivos. 3 afectan con más impulso y afectando que cuando ingresa un virus de eso en el cuerpo humano, afectará las células, infectándolo y él multiplicarse, porque el virus de por sí lo que hace es multiplicarse en un huésped, buscando huéspedes. Cuando hablamos de virus, vamos a hablar realmente lo que es la microbiología. La microbiología es la ciencia que se encarga de investigar las partículas microscópicas que no pueden ser vistas a simple vista. Hay que usar el microscopio óptico y también el microscopio electrónico para ver los virus, las partículas más pequeñas que se dividen en virus, viroides y vireiles. Realmente la microbiología es la ciencia que se ocupa de investigar esos microscópicos seres vivientes y se divide en 4 categorías. Tenemos la parasitología, la microbiología, la micosis y la virología. En aquellos tiempos, en el siglo XIX, aparecieron unos científicos como Louis Pasteur, Martinus Behrens y Robert Koch, investigando esas partículas microscópicas que afectaban al ser humano, y se descubrió que esas partículas existían en todo el mundo, iniciándose en los glaciales, en el área terrestre, en las selvas, en el subsuelo, en las cavernas. Esas partículas, llamadas virus, como se hizo aquella vez la investigación de la virología, los grandes científicos de esa época investigaron que realmente esas partículas buscaban huéspedes, tanto en el reino animal como en el reino vegetal. Esos microbios, llamados virus, afectan al ser humano, no solamente al ser humano, sino también la vegetación. Martinus fue un botánico científico que investigó la afección que sentían una vegetación como el tabaco, que tenía una afección que se mantenía, no había forma de cómo descubrir qué afectaba a ese tipo de vegetación. Y con unos pequeños filtros fue investigando y separando lo que es la bacteria de las partículas que son virus, que están formados por 2 tipos de materia. Está formado por el ADN y el ARN, que es el ácido desoxirribonucleico y el ribonucleico. Esas partículas que son acompañadas de proteínas son las que realmente afectan al ser humano y a los animales. También esas partículas
se han investigado y han encontrado en los vegetales a nivel mundial. Entonces, esos científicos de aquella época investigaron y descubrieron, a través de sus investigaciones, los llamados virus y fueron clasificados. Ahí está el virus de la rabia, de la poliomielitis, de la rubeola, del sarampión, de la viruela. Entre ellos están esos científicos llamados Robert Koch, Luis Pasteur, Martinus, Wegener, que se ocuparon toda su vida para investigar esas partículas que afectaban al ser humano y también a la vegetación. Bueno, pues bien, ahí tienen todos ustedes, o tenemos todos una gran explicación del doctor de lo que son los virus, quienes han trabajado para combatirlos. Y es importante que formemos conciencia de que los virus no desaparecen. Los virus se quedan enquistados en las células. Por eso se está hablando actualmente de que quedan secuelas, ¿verdad? Después del COVID. Usted tiene que ir al cardiólogo, tiene que ir al de los riñones, tiene que hacerse chequeos generales, porque después que a usted le pasan los efectos del COVID o da negativo, pues le quedan secuelas en todos los órganos, hasta en el cerebro. Así es que, amables televidentes, no hay tiempo para más. Nos vemos el próximo sábado, si Dios lo permite, en otro programa más, Derecho y Justicia Social. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a su programa Derecho y Justicia Social. Damos gracias a Dios por un día más de vida, por otra oportunidad de estar ante sus televisores en Full HD, Canal del Sol. Recuerden que este programa, ustedes pueden suscribirse al canal de YouTube Derecho y Justicia Social y le va a llegar directamente el programa a sus celulares, a su tablet o a su computador. Bien, vamos a dar la bienvenida al doctor Jacobo Peña. Buenos días, doctor. Gracias. Doctor, usted sabe que nuestro introito en el programa tiene que ver con la familia, base de la sociedad, la obligación de los padres de educar a sus hijos, de estar ahí con ellos. Incluso los padres tienen que educar a los hijos no solamente en la fe cristiana, sino en lo que tiene que ver con la sexualidad, especialmente ahora que se habla del matrimonio infantil, de las normas del matrimonio infantil. Las leyes dominicanas, especialmente el Código Civil en su artículo 144 al 148, me parece, pues hablan de la situación del matrimonio infantil en el aspecto legal. Los jóvenes a partir de los 18 años y la joven a partir de los 15. La sociedad dominicana, a través del tiempo, pues ha ido sufriendo las consecuencias, ¿verdad?, de lo que es el matrimonio entre personas con una edad muy avanzada y niñas de hasta 11 y 12 años, porque la interpretación del Código Civil, que es del siglo XIX, 1889 más o menos, pues creo que en su artículo 148 habla de que los jóvenes antes de los 25 años tienen que pedir autorización a los padres y las jóvenes antes de los 21 años también. Entonces, en la costumbre se acoge también lo que reitera el mismo Código Civil, que habla de que la autorización de los padres tiene que darla. Y entonces, cuando los padres autorizan a menores de 18 y de 15 años, pues se van al oficial civil y contraen matrimonio. Pero también las mismas leyes dominicanas establecen de que esos padres o tutores
cuando no se busca la autorización de ellos, pues pueden impugnar ese matrimonio. Ahora bien, doctor, lo que tiene que ver con el infante, nosotros utilizamos mucho el término infante en su etimología, pues especialmente la palabra latina, que viene del latín infante, tiene un significado en la mayoría de los países latinoamericanos, quiere decir el que no puede hablar, el que no debe hablar. Le dan esta definición a la palabra infante. Y también, dependiendo el origen, la cultura, el país, pues la primera infancia la circunscriben, doctor, desde 0 a 5 años. Y también se circunscribe de acuerdo al desarrollo físico o psíquico-social del niño. Por eso la Asamblea General de las Naciones Unidas, que hemos hecho alusión aquí en varios programas, de 1989, pues deja claro de que el matrimonio debe ser a los 18 años, a partir de los 18 años, pero que va de acorde a la legislación del país de que se trate. O sea, también ellos dejan un espacio para que esos países, a través de sus leyes internas, definan la edad en que debe casarse una persona joven o los jóvenes. La situación socioeconómica, ¿verdad?, de nuestro país y el sistema educativo nos hacen un llamado a gritos de que esta situación hay que regularla. Yo mismo estoy de acuerdo de que tiene que ser a partir de los 18 años para ambas partes. ¿Por qué? Porque dejarle esas prerrogativas a los padres con unas condiciones socioeconómicas deplorables. Todos sabemos, doctor, que el Estado no hace la inversión que tiene que hacer en lo que son las familias, en el orden laboral, en el orden de salud, en el orden educativo, en el orden, en todos los sentidos. Entonces, muchos padres recurren a que sus hijos se casen a corta edad para que en cierto modo quitarse un peso de encima, según ellos dicen, y a veces hasta para que sean proveedores de ellos mismos. Lo que vale decir que si bien es cierto que estamos de acuerdo con esa legislación de que sea a partir de los 18 años, estamos también de acuerdo en que el Estado tiene que trabajar al lado de las familias. Por eso nuestro introito, como dije anteriormente, pues va en base a la familia, la orientación que dan los padres y también los especialistas en lo que tiene que ver con la vida reproductiva del ser humano aconsejan de que mientras más se retarda la actividad sexual, pues es más beneficioso para la persona, se prolonga más su vida sexual en el tiempo y su disfrute. ¿Qué usted tiene para decirnos sobre eso, doctor? Realmente usted ha tocado un tema muy importante en relación al matrimonio. Yo considero que la madurez del ser humano, tanto en el sexo masculino como en el sexo femenino, se inicia a partir de los 12 años en adelante, y la madurez mental del individuo ya a partir de los 7 años ya el individuo tiene su cerebro formado y tiene una madurez que puede a veces discernir algunas cosas que son de adultos. Ya vemos la televisión, los jóvenes que se han desarrollado a través de programas de televisión en grandes urbes sociales, donde realmente un jovencito de pequeña edad, de poca edad, puede hacer unos programas de televisión y radio muy avanzados en estos momentos. Ya vemos cómo realmente el mundo se moderniza y avanza sobre el tenor de las cosas, sobre la cultura mundialmente. Ya recientemente vi por televisión un joven dominicano que está participando en cines allá en Estados Unidos, haciendo películas y participando en programas de televisión donde realmente se ve la capacidad de la juventud antes de los 15 años. Ya han hecho películas, han hecho programas de televisión que son de importancia para el mundo actual. Ya ver el desarrollo del joven, la juventud pequeña, jóvenes de 5 y 7 años que han aparecido en la televisión y en la radio, con un programa de televisión y de radio avanzada, donde realmente manifiesta sus inquietudes y su desarrollo mental con los tiempos modernos. El tiempo está bastante avanzado y la juventud tiene capacidad, y hay niños que nacen con una capacidad exagerada para manifestar sus inquietudes al mundo. Sí, precisamente, doctor. Esa decisión que se tomó en la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989, que de hecho dio paso a la legislación del Código del Menor, en ese tiempo la 1494, y que ahora es la 13603. También hay las Naciones Unidas
en esa Asamblea General dejan abierto la facultad de los pueblos, y que tiene que ver también con lo que usted menciona, de acuerdo al desarrollo psíquico y mental del ser humano, del niño o del joven. Pero hablando, como decíamos anteriormente, de que la estructura socioeconómica de la República Dominicana pues no permite esa situación, porque vienen los abusos. Fíjense que cada día aumentan más los abusos a menores de parte de personas adultas, y es una situación que hay que corregir. Por ejemplo, las reglas hebreas, las leyes hebreas, en el tiempo de Jesucristo especialmente, pues le daban la facultad al joven. Ya el joven, a partir de los 12 años, como usted dice, tenían la libertad de decidir. Los padres ya no intervenían en sus decisiones. Por eso vemos cómo Cristo a los 12 años va al templo, y cuando los padres lo encuentran le preguntan el por qué, y él dice que yo tengo que estar en las cosas de mi padre. Ya Cristo había tomado una decisión que en las reglas hebreas pues ya era algo normal, en los términos como la bar misbat y la bar misbar, entre hembras y jóvenes. Eso quiere decir, esos términos legales y bíblicos, de que ya los jóvenes tenían una libertad para decidir sobre sus decisiones y especialmente sobre sus cuerpos. Ahora bien, doctor, la situación actual es diferente, especialmente en los países latinoamericanos. La República Dominicana lleva la puntera en lo que son los matrimonios con personas menores de edad. Nosotros tenemos un gran problema con muchos jóvenes que no terminan de desarrollarse ni física ni psicológicamente, ya con un compromiso como lo es el matrimonio, como el convivir con una persona que le lleva 30 y hasta 40 años de edad. El joven no se desarrolla en los términos naturales, y todavía su cuerpo no está preparado para la maternidad o para ser padre. Realmente, no solamente eso, ¿no? Sí que realmente la juventud debe estar preparado, no solamente en lo académico, sino en su fisionomía, en su cuerpo, porque realmente en los seres humanos, la, 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 la creación de hormonas que comienzan ya a existir en la juventud a partir de X edad, de 12, 11 años en adelante, le hace falta para su formación de su cuerpo. Y así mismo se va madurando su mente, su psique. Ya hoy en día, realmente, hemos observado que hay juventud, niños y personas bastante jóvenes que tienen capacidad suficiente por encima de muchos adultos. Ya lo hemos visto, como mencioné hace un momentito, en la televisión, en la radio, donde realmente la independencia de muchos pueblos como el nuestro, nosotros vimos que realmente Juan Pablo Duarte, ya a la edad de 12 años, era una persona que tenía conocimiento de lo que podía suceder en el futuro de la República Dominicana. Y a esa edad, sus padres observaron que él tenía capacidad suficiente y que el medio ambiente dominicano no tenía esos métodos científicos, académicos, donde él pudiera desarrollarse y prepararse para su futuro. Y lo envió a España a través de un amigo que viajó a Estados Unidos para que el niño se preparara en España y así pudiera cooperar y beneficiarse en sí y cooperar con sus principios que él tenía ya ideados en su mente, qué buscaría él en el futuro para beneficiar a los dominicanos. Y esa fue su trayectoria de muy joven, a la edad de 12 años en adelante, ya tenía esos principios ya trazados, y a eso se debe nuestra independencia, nuestra constitución, nuestro manifiesto, y muchas cosas que sucedieron en el pasado, y que hoy en día lo estamos nosotros disfrutando. Sin embargo, como hablamos anteriormente, pues el diseño actual, social, económico, nuestras estructuras en Latinoamérica, y también el orden natural, podemos decir, la, la niña de 12, 13, 14 años, pues es una edad donde debe agotar algunas inquietudes de adolescente, ¿verdad? Algunos descubrimientos y las razones que tienen que ver con la formación de la familia se va aprendiendo en la misma familia. Si un adolescente de menos de 15 años, de 14, 13 años, que todavía no tiene una conciencia de lo que es formar un hogar, de la responsabilidad que consiste o que envuelve el formar un hogar, contrae matrimonio especialmente con una persona que le lleve 20, 30 y hasta 40 años, pues muy posiblemente colapse
colapsen, no solamente en el aspecto de su estructura de convivencia matrimonial en el hogar, sino también en lo que es en la violencia. En los últimos años, hace muchos años atrás, hemos visto el incremento, ¿verdad?, de la violencia de género, y donde muchas niñas que se han casado, por ejemplo, 14, 15 años, y tienen hijos que parecen novios, Entonces, una niña de 12 años cargando un niño que puede ser una muñeca, imagínese usted el impacto que eso tiene, no solamente en la niña en sí, sino también en su entorno, en los que la ven, en el ejemplo. Y es cierto, en el 1954 se formó lo que se dice el concordato, lo que se llama el concordato, la Iglesia Católica con el Estado Dominicano, con Trujillo. Y la Iglesia Católica y el gobierno se comprometieron a trabajar juntos todas esas cosas, lo que es el matrimonio, lo que es la creación de institutos, lo que es la religión católica. Y yo pienso que, y siempre lo reitero, que la Iglesia y el Estado pues deben seguir trabajando juntos para promover el matrimonio y promover el matrimonio dentro de una edad aceptable a partir de los 18 años. Vamos a una pausa y volvemos en breve. Bien, estamos de regreso con todos ustedes. Este tema del matrimonio infantil, pues, es un tema muy importante que debemos seguir tratando con la firmeza y la conciencia necesaria. Doctor, hay otro tema de salud que ya tenemos desde marzo aquí en la República Dominicana y en el mundo desde diciembre, ¿verdad? Lo que es el tema del COVID-19. COVID-19, se habla de levantamiento de el levantamiento del toque de queda, la flexibilización del toque de queda. Pero imagínese usted, doctor, que usted que es aspirante legítimo al defensor del pueblo, imagínese usted que en este tiempo de comercio, donde las pasiones en tiempos normales se disparan, esa ansiedad por consumir, por comprar, por comida, por bebida, que se flexibilicen esas normas, ¿verdad?, del toque de queda. ¿Y qué va a hacer el pueblo? Un pueblo ávido de diversión, un pueblo que no está, un pueblo alegre, que no está acostumbrado a estar encerrado, a tener limitaciones. Si el Estado flexibiliza esas normas, yo pienso que en enero podemos tener muchos problemas de salud con respecto al COVID-19. Usted que aspira a defensor del pueblo y con la ayuda de Dios, esperemos que lo logre, ¿qué medida usted tomaría ahora mismo con respecto al COVID? ¿Qué planteamiento usted le haría al Estado como defensor del pueblo? Realmente el pueblo necesita ser educado en todas las vertientes, como lo he mencionado anteriormente. Lo que se quiere es que el pueblo tenga conciencia y que el Estado persiga y persista manteniendo lo que es la educación hacia la ciudadanía. Hemos hablado sobre la educación a nivel primario, familiar, secundario y universitario. La educación es necesaria para todos los pueblos a nivel mundial. Si tenemos conocimiento de lo que es una pandemia, lo que es una epidemia, y el distanciamiento que se pide a la ciudadanía para que realmente se mantenga fuera de peligro en cuanto a los acercamientos sociales que realmente el pueblo persigue en los días festivos, como realmente se esperan ahora para diciembre, es una medida que realmente el pueblo debe mantener y tener conocimiento de qué son las complicaciones que trae como consecuencia el estar haciendo grupos, donde realmente hay una epidemia mundial que afecta a la sociedad mundial en todos los puntos de la Tierra. Y si conocemos un poquitico de todo lo que es un virus, el coronavirus que se ha mencionado desde el principio de año, iniciándose en China, en Wuhan, donde realmente se conocieron los primeros coronavirus, donde existen 7 cepas de ese tipo de virus que afectan al ser humano, pero de los 7 hay 4 que son menos agresivos. 3 afectan con más impulso y afectando que cuando ingresa un virus de eso en el cuerpo humano, afectará las células
infectándolo y él multiplicarse, porque el virus de por sí lo que hace es multiplicarse en un huésped, buscando huéspedes. Cuando hablamos de virus, vamos a hablar lo que realmente lo que es la microbiología. La microbiología es la ciencia que se encarga de investigar las partículas microscópicas que no pueden ser vistas a simple vista. Hay que usar el microscopio óptico y también el microscopio electrónico para ver los virus, las partículas más pequeñas que se dividen en virus, viroides y vireiles. Realmente la microbiología es la ciencia que se ocupa de investigar esos microscópicos seres vivientes y se divide en 4 categorías. Tenemos la parasitología, la microbiología, la micosis y la virología. En aquellos tiempos, en el siglo XIX, aparecieron unos científicos como Louis Pasteur, Martinus Behrens y Robert Koch, investigando esas partículas microscópicas que afectaban al ser humano, y se descubrió que esas partículas existían en todo el mundo, iniciándose en los glaciares, en el área terrestre, en las selvas, en el subsuelo, en las cavernas. Esas partículas, llamadas virus, como se hizo aquella vez la investigación de la virología, los grandes científicos de esa época investigaron que realmente esas partículas buscaban huéspedes, tanto en el reino animal como en el reino vegetal. Esos microbios llamados virus afectan al ser humano, no solamente al ser humano, sino también la vegetación. Martinus fue un botánico científico que investigó la afección que sentían una vegetación como el tabaco, que tenía una afección que se mantenía, no había forma de cómo descubrir qué afectaba a ese tipo de vegetación. Y con unos pequeños filtros fue investigando y separando lo que es la bacteria de las partículas que son virus, que están formados por 2 tipos de materia. Está formado por el ADN y el ARN, que es el ácido desoxirribonucleico y el ribonucleico. Esas partículas que son acompañadas de proteínas son los que realmente afectan al ser humano y a los animales. También esas partículas se han investigado y se han encontrado en los vegetales a nivel mundial. Entonces, esos científicos de aquella época investigaron y descubrieron, a través de sus investigaciones, los llamados virus, y fueron clasificados. Ahí está el virus de la rabia, de la poliomielitis, de la rubeola, del sarampión, de la viruela. Entre ellos están esos científicos llamados Robert Koch, Louis Pasteur, Martinus Behrens, que se ocuparon toda su vida para investigar esas partículas que afectaban al ser humano y también a la vegetación. Bueno, pues bien, ahí tienen todos ustedes, o tenemos todos una gran explicación del doctor de lo que son los virus, quienes han trabajado para combatirlos. Y es importante que formemos conciencia de que los virus no desaparecen. Los virus se quedan enquistados en las células. Por eso se está hablando actualmente de que quedan secuelas, ¿verdad? Después del COVID. Usted tiene que ir al cardiólogo, tiene que ir al de los riñones, tiene que hacerse chequeos generales, porque después que a usted le pasan los efectos del COVID o da negativo, pues le quedan secuelas en todos los órganos, hasta en el cerebro. Así es que, amables televidentes, no hay tiempo para más. Nos vemos el próximo sábado, si Dios lo permite, en otro programa más, Derecho y Justicia Social.